metemos ya con el segundo bloque, que va a estar dirigido a las fachadas. Realmente solamente vamos a presentar un proyecto, yo creo que es bastante revelador de las enormes posibilidades que ofrecen las soluciones prefabricadas para las fachadas. Podríamos hablar o diferenciar la fachada pesada, la fachada ligera o panel arquitectónico, panel de GRC, que yo creo que son las dos variantes que más se están empleando. Y yo creo que quién mejor que Preorquisa, que nos ha acompañado en numerosas ocasiones, y vuelvo a agradecerle en este caso a Daniel Valle, que es el COO de la compañía, con una amplia experiencia, arquitecto técnico ingeniero de la edificación, y la acompañan, como tengo este problema de que soy ingeniero y me he olvidado de memorizar las cosas, pues tengo que leer. Le acompañan Fernando Iglesias, que es responsable del Departamento de Innovación de Kronos Homes, es arquitecto, especialista en metodología BIM e innovación tecnológica aplicada a los sistemas y métodos constructivos, y actualmente está investigando la integración de la ciencia de datos en la gestión de la información, metodología BIM, para tratar de aportar valor al sector de la arquitectura y la construcción. Y también está el arquitecto Óscar Puga, que es arquitecto por la Escuela Técnica Superior de Sevilla, socio fundador del estudio TAO 2000 Arquitectos, con más de 30 años de experiencia. Y TAO Arquitectos participa en proyectos y obras por todo el territorio nacional desde sus oficinas de Málaga. Y nos viene a presentar esta obra en Málaga. Creo que ya la presentasteis hace unos meses. También destaco que dentro de Andece está Vivial. Vivial es una asociación que en este momento creo son 9 empresas, que tratan un poco de dar respuesta en esta tendencia que yo creo que ya es incuestionable, que es una mayor industrialización de la construcción, y presentasteis este proyecto hace unos pocos meses, medio año aproximadamente, en Málaga. Así que nada, nos gustó mucho aquella intervención, os hemos pedido que hoy estéis aquí con nosotros. Así que nada, todo vuestro. Bueno, lo primero, muchas gracias, Andece, que haya contado otra vez con nosotros para aportar aquí nuestro pequeño granito de arena y quizá nuestra particular punto de vista sobre la industrialización, la construcción con prefabricados de hormigón, ya que estamos solo especializados en fachadas. Yo voy a hacer una pequeña introducción para contextualizar y seguir un poco el hilo de la ponencia. A nosotros siempre nos gusta hablar de industrializar procesos, ¿vale? No quedarnos con la idea de productos seriados y repetitivos, que estoy hablando de nuestro mercado. La compañera de Pacadar, por ejemplo, está en un mercado distinto, con otras necesidades, pero nosotros nos dedicamos a las fachadas, que al final son la parte más visible de los edificios que conforman nuestras ciudades. Y estamos hablando de hacer arquitectura. ¿Vale? Esto que no sabía muy bien cómo llamarlo, escuché a Juan Manuel Rojas, que es profesor de la Escuela de Sevilla, hablar de arquitectura industrializada. Y me pareció un concepto perfecto y que englobaba exactamente lo que hacíamos, es decir, industrializar procesos en la construcción sin perder valor arquitectónico. A nosotros nos gusta hablar un poco el concepto de traje a medida, ¿vale? No solo como un producto de lujo, sino la capacidad que tenemos de adaptarnos a las necesidades de cada proyecto, al diseño y sobre todo al presupuesto de cada proyecto, que puede ser muy variable. En este sentido, trabajamos desde las ideas iniciales con un sistema de prefabricación abierta, aportando soluciones para hacer realidad los diseños de unos arquitectos en base a las necesidades de un promotor. Partiendo desde los conceptos más iniciales, cuanto antes empecemos a trabajar en fases de diseño mejor, para llegar a soluciones constructivas construibles y concretas. Bueno, un poco resumen y sobre todo lo que más quiero destacar es que lo básico es la colaboración, lo antes que sea posible, entrar en las fases de proyecto para trabajar directamente con el arquitecto, en coordinación casi constante con el promotor y el constructor para conseguir resultados eficientes. En este proyecto, ¿vale? No es un proyecto que se haya industrializado, prefabricado en su totalidad. Se centró la industrialización en los petos de las terrazas, ¿vale? Digo esto porque en este caso es una solución que no sé si atreverme a decir que es la mejor del mercado, sería un poco arriesgado, pero es una solución muy, muy eficiente, una de las mejores. Se unen a las ventajas de cualquier sistema prefabricado, que ya conocemos, de certidumbre de plazo, coste, calidad, una versatilidad de diseños enorme. Es una unidad de obra por lo que solo pasa un gremio. En este tipo de paneles se puede dejar visto a dos caras, puede recibir barandillas de vidrio, barandillas metálicas, no necesita subestructura, sirve de apoyo para cualquier otra unidad de obra, remata muy bien todo el tema de impermeabilizaciones de terrazas y es una solución, o sea, con un solo panel damos solución a muchas cosas en la obra.
Y este ya es el proyecto de la resinera, que es, bueno, es un proyecto en 2 fases o 2 proyectos, ahora lo entenderéis mejor cuando lo explique Óscar, que le agradezco también que nos haya acompañado, igual que a Fernando, en estas jornadas. Gracias, buenas tardes. Efectivamente, son 2 proyectos, 2 fases con la misma denominación comercial, Oasis 325, situado en Estepona. Por contextualizar un poco, es una zona eminentemente de segunda residencia. El 325 que acompaña a Oasis son los días de sol promedio al año que existe en Estepona, público eminentemente internacional, que busca amplios espacios exteriores, grandes zonas jardinadas y, bueno, unos potentes amenities. Todas las promociones de este tipo disponen de un gran spa, gimnasio, zonas de co-living, zonas de coworking. Bien. La parcela, por ponerla un poquito en contexto, tiene una pendiente descendente desde el norte, que es la parte más alta, hacia el sur, y tiene pendiente también desde el este hasta el oeste, teniendo entre puntos extremos aproximadamente unos 25 metros de diferencia de cota. Me permito hacer un inciso, aprovechando las conversaciones y las ponencias anteriores. No siempre todo lo podemos industrializar, no todos los elementos los podemos industrializar ni conceptuarlos desde el inicio. Es decir, tenemos parcelas como esta, con unos linderos curvilíneos, con pendientes en 2 direcciones, y si es verdad que el elemento prefabricado, comparado con los ejemplos anteriores, magníficos proyectos, los 2, aquí tiene mucho menor peso, pero era esencial para resolver aquellas cosas que hacían o que entendíamos nosotros que hacían el proyecto o que le daban un aire un tanto especial. Y es el tema de las pérgolas, los frentes de parcela. ¿Por qué son distintas? La presentación tiene un nombre que es la importancia de la piel, de la piel arquitectónica en este caso. Son edificios de unos 50 metros de longitud, edificios de 3 portales con 50 metros de longitud y edificios de 2 portales con 35 o 36 metros de longitud, dispuestos en la fase 1 paralelos a las curvas de nivel. ¿Eso qué significa en aplicación de ordenanza? Dice, bueno, pues que podíamos tener los portales del mismo bloque a la misma cota. Resultado, pues el resultado son fachadas continuas a la misma cota. ¿Qué ocurre, sin embargo? ¿Qué nos ocurría, sin embargo, en la fase 2? Dice, pues que además de tener pendiente transversal, y ahora lo veremos en la sección, bueno, yo creo que aquí se puede intuir bastante cómo los edificios están escalonados, tanto la fachada delantera como la fachada trasera, como nos obliga la ordenanza de ladera en Estepona. En esta fase no podíamos disponer los edificios solamente paralelos a las curvas de nivel, sino que longitudinalmente también había diferencia de cota. Estos edificios, entre portales, este que tiene 3 portales y este que tiene 2, existe un salto de 85 centímetros entre cada uno de ellos. Consecuencia, pues la linealidad que conseguíamos en la fase 1, son proyectos hechos en tiempos distintos. La segunda fase estaba arrancando el proyecto cuando se entregó la primera de las fases. El empleo del prefabricado, como digo, sí, teniendo mucho menos peso que los proyectos anteriores, tanto en volumen como en coste, incluso constructivamente, fue la mejor de las soluciones que encontramos después de analizarlas todas. Planteamos la obra tradicional.
y nos encontramos, bueno, ya no solo los problemas de mano de obra, acabado, discontinuidad en los acabados. Pensamos en situaciones mixtas de estructuras metálicas forradas con paneles cementosos y volvíamos a tener el mismo problema. Es decir, era un producto que se podía, perdón, un elemento que se podía producir en taller, que se podía colgar, pero que necesitaba de mucho trabajo postmontaje. Y bueno, pues nos vimos abocados a acudir a los señores de Preorquisa, que desde el primer momento manifestaron, bueno, al principio un poco de pavor, sobre todo en la fase 1, pero se pusieron rápidamente se alinearon y con mucho entusiasmo pues fuimos capaces de sacar el proyecto adelante. Un poquito hacia adelante es esta, ¿no? Bien, aunque he contextualizado un poco, me interesa mucho uno de los datos y es el penúltimo que hay en cada una de las columnas. Bueno, por supuesto, destacar las constructoras que hicieron un magnífico trabajo, que la superficie construida es en terrazas. Por poner en contexto la importancia que tienen las terrazas en este proyecto. Es decir, estas viviendas se viven desde dentro, pero se viven desde fuera. ¿Vale? Son edificios de baja más 3, escalonados, como decía, la fachada delantera y la trasera, con un sótano común a cada una de las fases. Bien, bueno, la representación en planta, yo creo bueno que queda visto con la imagen anterior que no aporta mayor valor. Esto sí me gustaría pararme un minutito. He contado parte del discurso que debería contar ahora, que es la necesidad de escalonar los portales en la fase 2, porque al mismo tiempo que teníamos pendiente longitudinal, al mismo tiempo teníamos pendiente transversal a la sección, teníamos pendiente longitudinal en la sección. Pero de la observación de lo que es la planta de viviendas, pues bueno, muy pequeñas diferencias hay entre la fase 1 arriba y la fase 2 abajo, y la sección es estrictamente la misma. Bien, bueno, pues este es un poco el resultado. Bien, aquí ahora dejaré a Daniel, pero me paro un segundito para incidir en un tema que ya se ha puesto encima de la mesa en las intervenciones anteriores. Nosotros nos dedicamos a lo que nos dedicamos, tenemos la experiencia que tenemos, lo hacemos lo mejor que podemos, pero nos salen 62 tipos de moldes. Es una primera aproximación, Es una primera aproximación. Había dos necesidades. Respetar. La fase 1 proviene de un anteproyecto, disculpadme que no lo haya mencionado antes, viene de un anteproyecto de acero y calidad 92, ¿vale? Donde era innegociable el aspecto de esta fachada principal. Y bueno, tenía que dar un aspecto absolutamente evasivo, y usando la palabra que ya hemos usado en otras ocasiones, y tenía que ser random. Bueno, pues para que fuera random tenía que haber muchas piezas distintas. De la primera versión, que es la de arriba, bueno, evidentemente aquello se fue trabajando, se fueron disminuyendo el número de moldes, hasta que entre todos, y te copio las palabras, en alguna ocasión dijo Daniel que era de lo que se podía encontrar más orgulloso, si no me equivoco, con únicamente 4 moldes conseguimos el aspecto que habéis visto en la imagen anterior. Yo creo que es la clave Esta es la clave de este proyecto, es decir, y el mérito de este proyecto, es decir, que hayamos sido capaces conjuntamente de mantener ese diseño inicial y encajarlo en costes con tan solo 4 moldes, creo que es la clave de este proyecto y es lo que
contaba yo al principio. Es decir, eso no es posible conseguirlo sin esa colaboración. Es decir, conseguir un proyecto de gran calidad arquitectónica, en mi humilde opinión, siendo muy, muy eficientes en costes. Eso yo creo que es la clave, una de las claves de este proyecto y por la que salió adelante con este material. Bueno, esto es un 3D de una de las piezas tipo, que no hemos entrado muy en detalle, pero bueno, casi todas tenían 2 o 3 peines que llevamos hacia adelante, estas estructuras que salían del propio panel hacia adelante. Los paneles disponían de un buzón para anclar directamente a la barandilla de vidrio. Y esto pues tenía ciertas singularidades, ¿vale? Cuando te enfrentas a una pieza de este tipo, pues tienes que repasar un poco todos los pasos como empresa de prefabricados, desde cómo vas a hacer la ferralla, cómo vas a hacer el molde, cómo lo vas a hormigonar, cómo lo vas a transportar, porque te cambia todos los esquemas. No es empezar de cero, pero prácticamente. Tienes que repensar todos los pasos, cómo vas a seguirlos con estas piezas. Este es un modelo del molde que hicimos en estructura metálica, que igual tienes que pensar cómo vas a desmoldearla, hacia dónde abre, dónde vas a atornillar, cómo vas a montar la ferralla en ese interior, cómo vas a colocar los casquillos de elevación. Es decir, es un proceso que te toca pensar pieza por pieza. Este es un ejemplo de una pieza hormigonada con uno de los laterales abiertos para poder desmoldear, la barandilla, el buzón para la barandilla de vidrio arriba. ¿Vale? Y realmente, pues eso, el ser capaces de con solo 4 moldes y realizar todo el diseño es para mí una gran proeza. En este caso, para los anclajes en obra, también teníamos el componente de que teníamos el centro de gravedad de la pieza pues casi a 1 metro de distancia de la posición en la que lo íbamos a fijar. En este caso, pues para evitar anclajes muy aparatosos que molestaran en las terrazas, se optó por un apoyo directo aquí de la carga gravitatoria y un par de anclajes arriba y abajo que compensaban el momento de vuelco. En este caso, pues fue Recense el que nos ayudó con este cálculo de estas pletinas, un sistema atornillado para que fuera rápido en obra. Y esta foto la traigo porque a pesar de haber 325 días de sol en Estepona, también llueve a veces. Y suele pasar además. Entonces, bueno, en este caso, pues veis que este tipo de sistemas prefabricados, atornillados, no tienen ningún problema de seguir trabajando independientemente de las condiciones climáticas, salvo que sean ya muy, muy adversas. Bueno, veis el anclaje en la cara superior del forjado y en la cara inferior. Y se fueron ensamblando todos los paneles hasta conseguir, pues bueno, este efecto random, que si te pones a buscar un patrón quizá lo encuentres, pero es muy complicado. Otra de las soluciones que utilizamos para mantener también que pareciera un elemento continuo fue que las juntas entre paneles, en vez de dejarlas en esta zona central, quedan ocultas o muy ocultas, inclinándose para recibir el panel se inclina el canto para acomodarse a la costilla que tiene, quedando aquí la junta muy oculta a la vista y pareciendo un elemento muy lineal en el este. Así que voy a ver agua. Bueno, tampoco sabemos de transporte, o en el estudio no sabemos ninguno de transporte. Este es el del mal transporte. Este es un ejemplo de cómo, pues en este caso, la planificación de este Tetris, se nos quedó una pieza que no había manera de encajarla y tuvimos que remontar en el camión improvisando un poco porque no es nada fácil de planificar. Sí, pero bueno, yo aprovecharía esta imagen. ¿Por qué desde los estudios necesitamos la colaboración en este caso de Preorquisa? Pues porque no sabemos de logística, no sabemos cuál es la dimensión máxima de una pieza para hacer un transporte racional. No hubiéramos sido capaces de sacar exclusivamente 4 moldes. Había antes un comentario, me hizo mucha gracia, y permitidme que lo utilice. Dices, en esta reunión inicial, dejad que os digamos cuáles son los límites. Dice, no, es al revés. Es decir, nosotros pediremos mucho y llegaremos hasta donde podamos. Y aquí, que el primer contacto parecía que estas piezas no íbamos a ser capaces de materializarlas. Bueno, pues por mucho empeño, en este caso por parte de Crown Homes, por parte del estudio y el compromiso y creencia de Preorquisa, pues fuimos capaces de materializarlo, ¿no? Una serie de fotos durante la ejecución. Aquí se quizás capaz de entender un poco más
la topografía del terreno. Entre este punto y este punto fácilmente haya 7 metros, 8 metros de diferencia de cota, ¿vale? Solamente la fase 1, la fase 2 todavía ni siquiera se aventuraba, era un parque para acopio de material, maquinaria y demás. Bueno, ya la obra terminada con la jardinería, que la verdad que ayuda mucho a la promoción. Esta obra se entregó a finales del 20. No sufrió prácticamente retrasos. ¿Perdón? No, se terminó, se ejecutó durante la pandemia. La fase 1. No sufrió prácticamente retrasos y no sufrió desviación económica. Bueno, carrusel de fotos. No siempre el prefabricado tiene cabida. Estos elementos, y nos separamos con una junta abierta, yo creo que en alguna imagen se podrá ver mejor, es un SATE, es un EPS con un acrílico y pintura. O sea, no tenía sentido complicarlo más y conseguía el mismo efecto. Como cosa curiosa, sufrimos, año y medio después, sufrimos la famosa calima, que hizo pintar todos los edificios de la provincia. El elemento que menos sufrió en esta promoción fue el prefabricado, cosa que nos tuvo aterrorizados al principio en las primeras conversaciones con Preorquisa, ese abujardao, el depósito de polvo. Se repintaron, lógicamente, las bandas de SATE, pero para igualarlas con el prefabricado. La imagen es muy potente, ¿no? Hay fotos. Aquí se ve la junta de la que hablábamos, ¿no? Para evitar ese conflicto de materiales, el no poder igualar cosas que son distintas, bueno, pues simplemente nos separamos. Bien. La fase 2, bueno, pues de alguna forma ya la hemos anticipado. Como decía, las edificaciones. La fase 2, cuando me siento con Cronos, o Cronos da nuevamente la oportunidad de participar, el planteamiento que nos hace Cronos es: queremos que sea queremos que sea lo mismo, pero que no se parezca. Lo mismo se refería que tenía que ser la misma tipología de vivienda, había tenido éxito comercial, pero a nivel de imagen se pretendía que fuera otra cosa. Solamente cambia el elemento, el borde de las fachadas, de las terrazas y el prefabricado de las terrazas. Nuevamente, este es el primer dibujito nuestro. E intentamos racionalizar antes de ponerlo en manos del prefabricador. Bueno, a ver si antes de que Daniel nos eche la bronca o mira, nada más tenemos 3 radios, cóncavos y convexos, pues yo voy a necesitar 2 moldes, o a ver si en un molde soy capaz de hacerlo solo, ¿vale? No hay una correspondencia real con los paneles, pero sí tenemos identificados a nivel del radio donde nos podíamos coger. En este caso era muy fácil, a excepción de la salida a los solarium, con el corte que tenía en el prefabricado en la escalera. Y aquí sí destacaría esta pieza. Es decir, si el otro frente de terraza era un panel con un buzón para recibir el vidrio, aquí no, aquí son postes metálicos a bofetón sobre la cara interior del peto. Bueno, pues por temas de
escalabilidad y tal, nos damos los 25 centímetros, subíamos el vidrio continuo y siempre en situación de pavimento elevado. Pero no sé si se aprecia bien en línea discontinua la diferencia de cota que hay entre viviendas de portales contiguos. Bueno, pues surgió la necesidad de meter esta pieza de transición en una fachada que era curva. Y aquí dejo a Daniel que explique lo de los herreros. Nada, este era el molde de la pieza de transición, que realmente era casi la más sencilla, porque esta era plana, en sección transversal. Y estas eran las curvas más abiertas, creo que de radio 150 o así, cóncavas y convexas, que hacíamos en posición tumbada, como es habitual en los paneles. Pero llegamos a la pieza de esquina, que tenía ya un radio de curvatura muy pronunciado, en la que tuvimos que ejecutar este tipo de moldes, más propios de muros in situ. Es un encofrado a dos caras, hormigonado verticalmente, y que da como resultado pues este tipo de piezas con una curvatura muy pronunciada de 3,5 metros, 3,5 metros, que además dejábamos pues en la cara interior un rebaje para poder rematar las telas de las terrazas, y esta cara quedaba vista para luego recibir las barandillas, los montantes de la barandilla, que también hicimos un ensayo. Y yo creo que estas son fotos de la promoción terminada, que se aprecia muy bien esa transición, ese salto entre portales, que se mantiene bastante homogéneo con esta pieza. Las piezas de esquina, y aquí pasa exactamente lo mismo que he contado. Nos encontrábamos con una pieza de SATE, porque en realidad son el mismo proyecto, aunque no lo parecen. De ahí la importancia de la piel. Y no sé si quieres... No, bueno, es un carrusel de imágenes. No sé si Fernando quiere... Sí, un poco por cerrar el mensaje que tanto Óscar como Daniel han transmitido y que conocen el proyecto pues a la perfección, porque lo han sufrido durante todo ese proceso de fase 1 y fase 2 concatenadas. Un poco transmitir lo que para nosotros desde la promotora y desde esta tercera pata a la que represento, incidir en lo que es la certidumbre que nos provoca la industrialización, en este caso la industrialización de fachadas a través del prefabricado de hormigón. Siempre está en la mesa en las fases iniciales de diseño, sobre todo porque nuestra apuesta por arquitectura, pues digamos singular, además cogiendo una frase que has dicho tú, que te pedimos que las soluciones fueran diferentes, porque esa búsqueda de la singularidad en cada uno de nuestros proyectos, es verdad que el elemento común en ese proceso de industrialización en el que nos estamos metidos, porque al final no es que sea una alternativa, es que es una solución para nosotros por múltiples motivos que afectan al sector, pues la industrialización de los paneles de fachada está ahí, es un elemento que a modo de acupuntura nos permite entrar en los proyectos y meter un cierto carácter de industrialización, nos permite jugar y no renunciar a esa singularidad de nuestros proyectos, y evidentemente de la mano de Priorquisa pues tenemos un pasado y tendremos un futuro. Presentación.